Bueno, pues esta mañana está en este estudio Napoleón Gómez Urrutia. Vamos a conversar con Napoleón Gómez Urrutia, actualmente presidente de la Comisión del Trabajo del Senado de la República, secretario general de la CIT, que es la Confederación Internacional del Trabajo, y bueno, un hombre que tiene una biografía bastante compleja, bastante turbulenta, diría yo. Buenos días, Napoleón, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen, muchas gracias por recibirme también. Al contrario, bueno, te decía yo antes de iniciar ya al aire y en online esta conversación para este programa, en el corte estábamos conversando y yo te decía que eres un personaje que, bueno, tienes muchos detractores, tienes otros muchos que te defienden. El presidente de la República ha dicho que eres un perseguido o que has sido un perseguido. Así que tu biografía es compleja, por eso digo, uso esta palabra porque es contrastante, y te proponía y te propongo iniciar esta conversación de la manera más sencilla posible, que es ¿y qué pasó contigo? ¿Y quién eres tú? ¿Y qué ha sucedido todo este tiempo? ¿Cuál es tu historia? Claro. Muy bien, Carmen, con mucho gusto. Trataré de hacer una síntesis. Había una vez un señor Napoleón Gómez Urrutia, que es economista, que egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Siempre fui buen estudiante, no es que me adorne, pero sí fue. Y luego el gobierno de Inglaterra me becó para estudiar mis maestrías y estudios de posgrado, y me fui a la Universidad de Oxford en Inglaterra. Entonces, bueno, mi carrera profesional pues ha estado parte del sector público, parte en actividades académicas. He sido profesor y he dado clases en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la UNAM, y de repente, bueno, se atraviesa una coyuntura político-sindical y bueno, yo llego al sindicato como líder del Sindicato Nacional de Mineros, electo por los trabajadores, no imposición. Aquí hay un tema. Te heredaron el sindicato, dicen tus detractores. O sea, tu padre fue el histórico líder de los mineros en México y, bueno, muere tu padre y llegas tú como el líder sindical y, bueno, eso se entiende como una herencia, como que se extendió digamos, liderazgo de tu padre a través de... Bueno, mis detractores y mis enemigos así lo interpretaron y así lo dieron a conocer. La verdad, los sindicatos no se heredan, no se pueden heredar. No es como las empresas, no es como los puestos políticos, ¿sabes? Los sindicatos los trabajadores son los dueños de los sindicatos. Bueno, ese es el deber ser, pero en el país que hemos ido... No, aún en el país que hemos ido, y más en un sindicato como el de los mineros, que desde que nació el 11 de julio de 1934 es un sindicato democrático, uno de los más, si no es que el más democrático de México, y te puedo dar muchos ejemplos de cómo funciona. Entonces, no, esto fue una coyuntura política, no heredé nada, la verdad, ni mi padre, no, el que menos quería que yo fuera el líder sindical fue mi padre, él se oponía, decía que era una vida muy difícil, complicada, de traiciones, de ataques constantes, difícil crear una imagen de confianza y credibilidad, a pesar de todo el esfuerzo, y lo comprobé efectivamente. Y lo comprobé, desafortunadamente, contra los enemigos que eran los hombres más poderosos del poder político y económico de México, que fueron los que iniciaron esta campaña de ataques y de desacreditación. ¿Qué lo detonó, Napoleón Gómez Urrutia? Bueno, fue primero una tragedia que sucedió en la mina de Pasta de Conchos. ¿Ahí empezó? Ya venía de atrás. Ya había un distanciamiento importante y Pasta de Conchos agudiza y confronta totalmente. Así es, porque yo desde que fui electo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de México, inicié una serie de programas sociales de mejorar las condiciones de trabajo, para dar seguridad, higiene, salud a los trabajadores, los mejores incrementos en salarios y prestaciones. Sabíamos que las empresas mineras estaban ganando muchísimo dinero, y los salarios los querían tener congelados, y entonces hicimos un programa de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, y de programas sociales como Minero con Casa, Minero Educado, Minero con Seguros, porque es una actividad de alto riesgo, Minero con Salud, en fin, y todo comenzó a funcionar. Y claro, la oposición siempre de los que no quieren dar más a los trabajadores ni recompensar la productividad y la eficiencia de los trabajadores, y eso provocó choques, desgastes. Ya venía efectivamente desde antes de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, por lo menos 1 o 2 años antes ya las relaciones se habían deteriorado entre algunas empresas, pero principalmente Grupo México, que fue la que inició y detonó esto con todas sus relaciones con el gobierno en ese momento de Vicente Fox.
Bueno, fue judicializado el tema, se te acusó, se te señaló por desvío de recursos, hay toda una historia al respecto de lo que ocurrió, te fuiste a Así es. Canadá. Judicialmente, ¿cuál es el estado de las cosas para ti? Bueno, efectivamente es la forma que utilizan esto. Primero tratan de ganarte, de comprarte, de corromperte. Cuando no lo logran. ¿Lo intentaron? Entonces, sí, claro, varias veces y muchas veces. Y hay evidencias clarísimas. ¿De qué manera? Ofreciendo dineros, ofreciendo privilegios, ¿Quién? ofreciendo las mismas empresas, el Grupo México, el Grupo Peñoles, el Grupo Acerero del Norte, de los empresarios como Alonso Ancira Elizondo, Alberto Valleres, en fin. Y cuando te niegas a eso, pues entonces comienza esta campaña de ataques y de desprestigio y de buscar criminalizar la lucha social. Eso es lo que hacen. Querer acabar con los líderes, como se hace en muchos otros países en Latinoamérica y quizá en otras partes del mundo también. Y eso es lo que iniciaron, se les hizo fácil. Pensaron pues con todo el apoyo del gobierno federal, con apoyo de gobernadores, sobre todo en los estados donde tienen el mayor control por sus actividades, sus minas, sus plantas. Entonces, bueno, pues se inició esta campaña de ataques. Pero la situación actual es, desde el 28 de agosto de 2014, todas las acusaciones que inventaron, falsas, fueron totalmente desechadas en forma definitiva, inapelable por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 veces me acusaron de diferentes cuestiones, repitiendo y violando la Constitución Política de México y mis derechos humanos y ciudadanos y civiles y políticos, porque nadie dice claramente la ley puede ser acusado 2 veces por los mismos hechos. Aquí no lo hicieron 2 veces, lo hicieron 11 veces. 11 veces, y todas nos tomó mucho tiempo ir desechando una por una a través de procesos jurídicos, de amparos, de mecanismos de eso, pero finalmente la exoneración total desde el 28 de agosto de 2014. Yo podía haber regresado el 29 de agosto a México, pero no sentía las condiciones políticas todavía durante el gobierno anterior que garantizara con respeto a mi integridad, a mi seguridad, a la de mi familia, a México en ese momento. ¿Por qué si ya tenías liberado el tema judicial? ¿Qué suponías Bueno, que podría porque, pasar? claro, porque no había ninguna condición. A mí me decían, no puedes regresar cuando quieras. Yo le decía, muy bien. ¿Quién te Pues decía una fírmelo. cosa así? ¿El Bueno, gobierno? el gobierno, el secretario de Trabajo y Previsión Social, el secretario de Gobernación en el periodo de Enrique Peña Nieto. ¿Osorio? Sí, Osorio, y ¿Qué bueno... te dijo, no puedes regresar? Y me decía, entonces puedes regresar cuando quieras. Le decía, muy bien, pues sí puedes fírmemelo. regresar, No, o sea, sí me decía, puedes regresar cuando quieras, Y pero... entonces yo pedía, pues fírmamelo, denme un documento donde diga que están garantizados. Y eso nunca quisieron, que no podían hacerlo y no podían hacerlo. Y que lo que pasa, el argumento que utilizaban era que yo quería regresar por la puerta grande. Le dije, pues yo no tengo que regresar por ninguna otra puerta. Yo salí perseguido políticamente, acusado indebidamente, falsamente. Y todos los países donde hicieron estas cuestiones, cuando hablaban de fichas rojas y extradición y todo, eran puras falsedades. Mandaban recortes de periódicos, de los que ellos mismos mandaban, publicaban. Era increíble, la verdad, una falta de seriedad, y bueno, tan es así que el gobierno de Canadá nunca le dio entrada, por ejemplo, donde yo estuve casi todo este tiempo, nunca le dio entrada a la solicitud de extradición de México. Fue un rechazo, una cachetada al gobierno mexicano, la verdad, por haber usado documentos. Interpol Internacional, yo demandé a Interpol Internacional en Lyon, Francia, y a Interpol México, y gané los dos juicios. ¿Demandaste a Interpol? Los demandé, sí, por acusarme falsamente y por aceptar información falsa de México. Y Interpol finalmente me da una carta por escrito, algo raro, creo que soy el único que por escrito, por lo menos eso dicen mis abogados, recibió un documento de Interpol donde dice, toda la información que utilizó México no se apega a la realidad ni a las reglas de Interpol, es una persecución política y por lo tanto... ¿Tienes esa carta? Sí, claro. No, pues era lo que los abogados decían. ¿Y no la traes aquí en el No, no en la el traigo saco? aquí conmigo desafortunadamente, pero mándanos esa carta para... Gusto, claro. Nunca había oído hablar de una carta Interpol en esos términos. Claro. Entonces, son motivaciones políticas y no se apega a las reglas y a las normas de Interpol. Por lo tanto, no solo borramos el nombre, exigimos en todo el mundo que donde aparecía el nombre. O sea, yo no existo ante Interpol en ningún registro de nada después de esa cancelación que hicieron. Entonces es otro rechazo a México a lo que hicieron. Suiza me permitió entrar, me ofrecían los gobiernos de Suecia, de Noruega, de Inglaterra, que yo me podía ir. O sea, todos en el mundo me reconocían mis derechos, la verdad que esta era una persecución política, así lo juzgaban, y el gobierno de México insistía, entonces podía viajar a cualquier lugar del mundo, menos a México. Y no había garantías, y no lo daban por escrito.
Verbalmente ¿quién le podría creer a un secretario de Gobernación o del Trabajo que te dijera, puedes regresar cuando quieras, pero no te lo puedo dar por escrito? De veras, Cuando Napoleón, yo ya tenía escritos de Interpol. bueno, de veras, Napoleón Gómez Urrutia, el punto de quiebre entre tu figura y tu liderazgo sindical con los mineros y el gobierno de Vicente Fox, porque ahí empezó esta historia, luego ya se extendió a los otros gobiernos, pero particularmente Vicente Fox y Calderón, tiene que ver con tu trabajo de líder sindical para las mejoras sindicales y de derechos de los mineros. ¿Esa es la razón? Yo creo que hay intereses muy fuertes, obviamente. A ver, vamos a entrar en esa materia. No dudo que tenga que ver con que a lo mejor no es muy bien recibido que se quiera mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, pero ese es un tema. Pero me parece que nos falta una parte de la historia. Bueno, déjame decirte, primero había, obviamente, desde hace 30 años, por lo menos desde las privatizaciones famosas de empresas y de bancos y de todo, se estableció un sistema de explotación de la mano de obra en México. Se inventaron los contratos de protección patronal, que eran para favorecer a las empresas, con el argumento que necesitaban más flexibilidad, las nuevas empresas privatizadas, y competitividad, y para eso había que congelar los salarios reales de los trabajadores, si no es que hasta disminuirlos. Cosa que ocurrió, y fue este modelo al que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, se refiere, con el modelo de neoliberal. Entonces, el deterioro de la mano de obra mexicana fue terrible en sus ingresos, en sus prestaciones. Una política laboral que yo he calificado de equivocada en sus últimos 30 años, para ajustarle un modelo para atraer la inversión nacional y extranjera y darles flexibilidad y competitividad, sacrificando el poder adquisitivo y los salarios y los ingresos de los trabajadores y sus familias. Entonces yo fui muy crítico de eso. Obviamente yo estorbaba a ese modelo y a esa aplicación, a la que se sumaron muchas organizaciones empresariales y sindicales también, ¿no? Estaban muy conformes con ese modelo. Entonces no era retarlos, era buscar mejorar el nivel de vida de los trabajadores, sobre todo una actividad de alto riesgo, quizá la de más alto riesgo del país, como la minería, la siderurgia. Bueno, pues no les gustó, estaban muy cómodos todos instalados en un sistema que provocó toda esta desigualdad que estamos viendo actualmente. Entonces, bueno, pues te vuelves de repente un obstáculo a sus intereses y a sus ambiciones de querer controlar todo como de lugar, ¿no? ¿Cuáles fueron las escenas que recuerdes ahora que ilustren de tus encuentros o reuniones o con presidentes o con empresarios que nos puedas compartir? Estamos ahora en un balance, no de tu vida, porque no es que te vayas a morir, pero digamos, un punto, digamos, es un a ver, entender qué pasó con esta figura que ahora reaparece en México, reaparece en el Senado de la República, reaparece con la Confederación, reaparece con una nueva ley federal de trabajo de la cual hablaremos. Entonces, bueno, por eso lo pregunto. Mira, hay algo que te voy a mencionar, no me gusta mucho hablar de mí mismo, pues pero tengo que decir cosas para aclarar esto. Por ejemplo, escenas que ilustren, ¿no? Mira, el criterio, déjame decirte una opinión de uno de estos 3 empresarios que se decidieron atacar a mí, al Sindicato Nacional de Mineros y querer destruirlo. Su opinión era, tú te equivocaste, llegaste 25 años antes al sindicato de mineros, al liderazgo del sindicato de mineros, o a un liderazgo sindical, en lo que no estaba preparado México. No podía aceptar un líder sindical que hubiera estudiado, con estudios de posgrados, que hablara idiomas, que tuviera educación, que tuviera relación atípico. Que es cierto, pero tampoco hay mucha gente y muy valiosa, no necesitan tener la educación. Yo siempre he dicho, los trabajadores son muy inteligentes y saben lo que buscan y quieren. Sí, pero eres un líder sindical atípico en México por todo lo que acabas de decir. Sí, claro, y aparte decían, oye, ¿cómo es posible? Tu esposa también es atípica, es una mujer educada, güerita, hasta si llegaban a ese grado. O sea, bien vestida, ¿cómo es posible? Esa no es la esposa típica de un líder sindical. Ese tipo de cosas tan absurdas y cínicas las decían. Entonces, porque yo también les decía, bueno, ¿cuál es el problema conmigo? Yo estoy buscando mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de sus familias. Y se lo merecen, la productividad ha crecido, ustedes están ganando enormes cantidades de utilidades, en fin, ¿por qué no? Y gracias a la mano de obra de los trabajadores y a la eficiencia y la productividad de los trabajadores principalmente. Y bueno, pues eso era el obstáculo que seguían, y además el otro era la arrogancia con la que actuaban, porque estaban totalmente protegidos por los gobiernos, y fueron muy protegidos de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
Y esto entonces sentían que lo que hicieran no importaba, al final siempre los iban a respaldar. ¿Qué entendemos por protegidos? ¿Qué Todos entendemos les por...? daban concesiones mineras exageradas. Actualmente 30% del territorio nacional está concesionado, del territorio nacional, que es propiedad de los mexicanos, en concesiones mineras, a empresarios, hasta por 100 años de duración, cuando los yacimientos a veces duran 10, 15 o 20 años. Les quitaron a la ley minera las condiciones para poder cancelar una concesión minera, cuando antes se decía, si a los 2 años no muestran que ya están invirtiendo en exploración, se cancela la concesión. Pues ahora la pueden tener hasta por 100 años y no pasa nada. Y después de 10 o 15 años, cuando se agoten los yacimientos, pues se quedan con ellas por el resto y se convierten en ranchos, en desarrollos inmobiliarios, en desarrollos hoteleros, en desarrollos turísticos o en terrenos para especulación. ¿Eso se puede? Si tienes una concesión minera para explotar minas, ¿puedes hacer esto otro? No se debería y no está. Ellos modificaron la ley, la reformaron a lo largo de estos años para dar esa flexibilidad y es como está actualmente. ¿Qué te parece? Y es algo que hay que revisar y estudiar con mucho cuidado. Porque ¿Algún ya una desarrollo que esté en esa circunstancia que exista ya? Casi todos los de las grandes mineras y además muy concentrados en los grandes grupos mineros, los mismos. Los puedo mencionar, ya los he dicho, Grupo Peñoles, Grupo México, Grupo Acerero del Norte, los grandes grupos mineros del país. O sea, hay y empresas extranjeras también grandes. A ver, ¿hay desarrollos inmobiliarios o turísticos o de algún tipo que tienen como punto de origen una concesión minera que puedas nombrar con nombre y apellido? Bueno, hay ranchos, sí hay ranchos, hay propiedades. ¿Por dónde? Y muchos, ¿de quién? Casi al lado de las minas en muchos casos. Al lado, o sea, parte lo usaron para el desarrollo minero y parte con la propiedad, y ya se quedan con ellos. Entonces, revisar eso es muy importante, analizarlo y estudiarlo. Pero dices que la ley lo permite, que se modifique la ley. Actualmente, por eso hay que revisar la ley minera y actualizarla y ponerla realmente al servicio de la nación, al servicio del pueblo de México, porque al final es el propietario de los recursos naturales del subsuelo de la nación. ¿Dónde fue Napoleón Gómez Urrutia? ¿Dónde fue el peor momento de esto que describes en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Calderón? ¿En qué puntos específicos fue más grave la situación para ti? Bueno, fue a partir de la explosión de la mina de Pasa de Conchos donde hizo crisis esto, pero ya venían diferencias brutales, porque al final los funcionarios de gobierno pues estaban muy a modo puestos por las propias empresas seguramente. Bueno, tuvimos un secretario de Gobernación como Gómez Montt. ¿Cómo que secretarios de gobierno puestos por las empresas? Sí, ¿dijiste? claro. Bueno, Gómez Montt, secretario de Gobernación, cuando nunca tenía ningún antecedente político en su carrera, de repente, era el abogado de Grupo México. Bueno, es abogado de muchos. Es un abogado, tiene un despacho muy grande. Por eso, pero la influencia del grupo, del segundo hombre más rico de este país es obvio. ¿Pero a poco tú crees que Gómez Montt fue invitado por Grupo México? ¿Lo invitó su amigo Calderón? No, bueno, fue, bueno, es un panista también, de siempre también. Sí, pero bueno, sin ningún antecedente político, sin ninguna carrera, y una relación cercana, brutal. Dentro de su despacho, pues eran los principales defensores de la empresa, de Grupo México, era evidente. Los secretarios de trabajo de esa época, sobre todo ¿Salazar? El último, cuando la crisis, Francisco Javier Salazar, pues un hombre dueño de empresas químicas, de productos químicos en lo particular, y era proveedor de servicios de productos químicos para la empresa Grupo México, y era un ingeniero químico, secretario de Trabajo, con una perfecta ignorancia de las leyes laborales, etcétera. Hay muchos casos de estos que su hijo era fue el primer presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Javier Salazar hijo, donde se comenzaron a dar las primeras concesiones para privatizar el gas en México, y aprovechar por ejemplo, después de Pasta de Conchos, la primera concesión que se le dio a una empresa para explotar el gas natural y el gas metano fue a Grupo México, un negocio que se inició con más de $600 millones. O sea, todavía la tragedia hacen un negocio porque se los otorgan la Comisión Reguladora de Energía. O sea, hay muchos casos de estos que ilustran estas cosas, y son los abusos que se han hecho del poder político. ¿Tu relación con Marta Sahagún, cómo era? Distante, casi nunca la vi, un par de veces si acaso. Mal, no mal, pero pues se representaban mucho los intereses a través de su fundación Vamos México, pues de todos estos empresarios que eran los principales donadores de recursos para esta fundación. ¿Tú vinculas una cosa con la otra? ¿Tú vinculas la Fundación Vamos México y los aportantes de Vamos México de lo que te ocurrió?
En parte sí, claro, en parte también, claro. Bueno, la influencia de ella era muy importante sobre el presidente Fox. ¿En qué lo y notaste? además en las decisiones. ¿En qué parte lo notaste? Bueno, por ejemplo, cuando me estás llevando a terrenos muy específicos. Pero a ver, venga, porque no, aquí ya estamos entrando en un terreno muy importante. Es la bueno, historia es que reciente de México. Claro, yo quiero que la gente entienda que estos abusos de poder que se cometieron, de eso estamos hablando. Que estos abusos de poder, que estas violaciones al Estado de Derecho. Bueno, recordemos lo que, por ejemplo, Vicente Fox le ordenó al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Él lo declaró un año después, que en el caso de la mina de Pasta de Conchos le dijo, ustedes arresten a Napoleón. ¿Sobre qué cargos, presidente? No tengo ninguna acusación contra él. No te preocupes, arréstalo y luego yo te digo cuáles son los cargos. O sea, violando la Constitución, eso lo dijo públicamente. Creo que a Jacobo Zabludowski o no sé quién se lo dijo. ¿Pero quién se lo dijo a quién? Humberto Moreira. ¿Le contó a Zabludowski que Fox le dijo eso? Sí, claro, durante la explosión y la tragedia de Pasta de Conchos, que en ese momento cuando se inicia toda esta persecución política... Arrestan a Napoleón y luego vemos. Sí, luego vemos. Y le dijo, aquí no tenemos acusaciones, presidente. Él lo dijo públicamente, está grabado, y le dijo el presidente, no te preocupes, tú arréstalo y luego ya yo te digo los cargos. ¿Cómo? ¿Violando la Constitución, presidente de la República? El que debería estar en la cárcel Vicente Fox, por esas cosas. Entonces, es algo increíble. Y no lo hizo, por supuesto, porque además... ¿Tú crees que debería estar en la cárcel Vicente Fox? Lo dijiste muy ligero. No, no ¿Lo piensas? Por esa acusación, por esa violación. A ver. Claro que sí. Si lo dice un gobernador del estado, de un estado como Coahuila, y lo declara públicamente, y lo ha reiterado, en alguna otra ocasión lo hizo de nuevo, y que lo forzaron y le quitaron recursos presupuestales porque no quiso jalar así con ellos, bueno, pues claro que es una violación al Estado de Derecho, una imposición y un abuso de poder. Yo creo que sobrarían cargos, por supuesto. Más, yo no me meto en otras cosas que haya hecho mal también, o otro tipo de acusaciones, pero esta, por supuesto que merecería una cosa así, por lo menos una destitución. ¿Cómo? Un presidente que viole la Constitución Política de México, la cual jura servir. Destitución ya no se puede porque ya fue presidente y eso ya no ocurriría, pero a ver, queda esa... yo me refiero en aquel momento. Si hubiera habido algún proceso claro, en relación a la conducta, claro, merecería la destitución. Pero a ver, aquí hay un filón muy importante y hablando con un personaje como tú no puedo no plantearlo. El presidente López Obrador, ahí mismo en esta silla donde tú estás, hace algunos meses, cuando estaba a punto de tomar posesión ya como presidente de la República, hablamos aquí de una posible consulta, ¿no? Del tema de las consultas, de preguntarle a la gente, y aquí mismo tomó el compromiso de hacer una consulta nacional que después dijo no podía hacerse en la fecha en la que él mismo propuso, que el 21 de marzo, pero que sería posible cuando tengamos la ley de consultas nacionales reformada para que se pueda procesar. Bueno, está ese compromiso público del presidente de preguntarle a la gente si considera que México debe realizarse algún tipo de investigación respecto a las gestiones de los anteriores presidentes, y le puso nombre y apellido, y dijo Salinas, y dijo Fox, en fin, y dijo Peña. ¿Qué piensas, Napoleón Gómez Urrutia, ahora que surgió el tema con Fox? Bueno, yo creo que es válido el sistema, y él lo está utilizando, el presidente López Obrador, de las consultas. Yo creo que la gente tiene que expresar su opinión. Antes estaba muy... No, el problema no son las consultas, el tema es la materia de la consulta, los expresidentes de México. Déjame centrar el tema ahí. Bueno, habría que revisar la historia de cada uno de ellos y la actuación de cada uno de ellos y los resultados que tuvieron y los abusos de poder que se han cometido y violaciones al Estado de Derecho. ¿Lo ves pertinente como idea? Bueno, pues yo creo que es algo válido totalmente. Tenemos que revisar la historia reciente para poder ver hacia dónde vamos. Y aquí estamos hablando de una transformación y un cambio radical del sistema judicial. El propio presidente tiene una cosa y la otra, porque como lo hemos registrado, ¿no? El presidente dice, yo no soy partidario de abrir investigaciones y incluso usa una expresión punto final, ¿no? Punto final y vamos a ver para adelante. Pero también deja abierta la puerta a que si la gente dice, pues entonces ya tendríamos que proceder de otra manera. Así que da una señal y la otra. Hay países, y lo sabemos, Napoleón, que están en este momento envueltos en procesos judiciales muy fuertes. Baste ver Perú,
Basta ver Perú, que acaba de tomar una decisión trágica un expresidente como Alan García. Tiene a sus 5 expresidentes o en la cárcel o procesados o en investigaciones preliminares, como el caso de Alan García. Sí. Un solo país, ya no digamos Brasil, ya no digamos otros países. Es decir, el tema de investigar conductas de corrupción de alto nivel es un tema que, si bien no estaba en el continente, de unos años para acá es la marca de esta nueva era, salvo México. Por eso cuando se toca el tema parece exótico, parece como de qué están hablando, aquí nunca pasaría una cosa así. Pero si nos asomamos más allá de nuestras fronteras, son fenómenos reales donde las sociedades y los sistemas políticos y judiciales, especialmente los judiciales, pues entran en estos territorios y vemos que se procesan judicialmente conductas de abusos y de corrupción política con las consecuencias que eso tiene. ¿Qué opinión te merece esta situación para México? ¿Vamos a caminar o no vamos a caminar por esa ruta? ¿Conviene o no abrir esos expedientes con todo lo que ello implica? Porque jalas la hebra y a ver quién apaga la luz, ¿no? Sí, claro. ¿Pero qué piensas? Bueno, yo creo que el presidente López Obrador ha sido muy claro en esto. Él no tiene un espíritu de venganza. No, si él no es habla venganza. mucho de la reconciliación. No, nadie puede plantear el tema como venganza. Sería absurdo. Y yo creo que depende mucho de cuando cambian los sistemas políticos. Pues debe cambiar el sistema judicial y debemos de comenzar siempre por la aplicación correcta, transparente de la justicia. Número 1. ¿Cómo ha afectado, cómo podría afectar en México una tipo de acusaciones de este tipo, investigaciones, en fin? Pues habrá que verlo, nunca lo hemos experimentado. Habrá que ver los resultados en los otros países, qué está pasando en Perú ahorita, y eso es lo que nadie está viendo. Estamos viendo las noticias de las acusaciones, del suicidio del expresidente Alan García, en fin, y en otros países igual. México tiene condiciones muy particulares, lo que sí también habrá que ver la realidad en la que dejaron el país y con la que cumplieron sus objetivos a los cuales juraron ante la Constitución y ante el pueblo de sus países, transformar y ayudar al bienestar de la nación. Si no se ha hecho, bueno, pues digo, yo creo que es lógico que se revise qué se hicieron y qué está bien y qué no. El presidente actualmente no está viendo en ese sentido, lo ha dicho muy claramente. Vamos a ver, a evitar que esto se vuelva a corregir. Él ha dicho, el objetivo principal que tengo en mi gobierno es no disminuir, acabar con la corrupción. Y si lo logro, se va a sentir satisfecho, porque yo creo que es el cáncer de México, la corrupción, y eso habrá que evitarlo y ayudar. Entonces, estos sistemas de consultas, de acusaciones, pues habría que valorarlo muy bien. En México, la verdad es que tantos grupos, tantas personas, tantos partidos se beneficiaron de esto, que efectivamente sería una red muy compleja. Una red, esa es la palabra. Práctica. Redes. Para no hablar de otras palabras más fuertes, pero redes en las que hay... ¿Qué palabra pensaste? No, bueno, mafias o cosas redes mafiosas. Redes, me gusta más redes para no violentar las cosas. La verdad, yo creo que cuando uno ve, mira, me ha tocado vivir, bueno, estos últimos 12 años por un exilio forzado, perseguido, acusado, amenazado, incluso hasta de muerte en varias ocasiones y todo. ¿Quién te amenazó de muerte? Sí, claro, hubo amenazas de muerte de partir de la tragedia de Pasta de Concho y otras cosas. Con esta persecución política. Anónimas. ¿O no anónimas? Anónimas, lo cuento en mi libro, El colapso de la dignidad, varias veces. Por ejemplo, digo, llamados anónimos por teléfono, correos electrónicos. Bueno, un caso particular, a uno de mis hijos, cuando va saliendo estaba estudiando Derecho, va a su Volkswagen, lo recoge, ve una nota en el parabrisas, la abre y encuentra una bala de alto calibre y dice, si tú no obligas a tu padre a que deje de acusar a la empresa de homicidio industrial, tú y toda tu familia van a desaparecer. ¿Qué haces con esas cosas, no? O sea, a ver, ¿con el nombre empresa? No, pero anónimo. No, pero no me refiero, pero si así decía el texto. Sí, de hacer acusaciones de homicidio industrial. Bueno, ya sabíamos a quién se las había hecho, obviamente, después de la tragedia. Entonces, a ese grado, bueno, ¿qué haces, no? Pero más que eso te voy a decir incluso, porque, bueno, me estoy adelantando un poquito al otro tema. Venga. De Pasta de Concho, pero una cosa importante. Por ejemplo, después de que sucede lo de Pasta de Concho, se inicia esta persecución, estas órdenes del presidente Fox al gobernador de Coahuila, que se niega a acatar. Afortunadamente, a lo mejor porque era de otro partido político, el PAN y el gobernador del PRI. Pero además porque él estaba claro, a lo mejor era su primer año de gobierno. De hecho, sus primeros meses de gobierno. Humberto Moreira tomó posesión el 1 de diciembre de 2005 y la tragedia Pasta de Concho se explotó el 19 de febrero de 2006.
Y entonces, bueno, yo creo que todas estas cosas a lo que te llevan a reflexionar, es decir, cuando hay estas relaciones, estas redes de poder tan fuertes, de intereses, como que ya no quieren cambiar nada y quieren tener un control sobre los recursos naturales, sobre la gente, con salarios bajos, con los sistemas de control y de monopolio que ejercen. Y eso es lo que, bueno, cuando ven a alguien que además, pues como me acusaban de que mi acusación era porque estaba preparado, porque hablaba idiomas o porque tenía relaciones internacionales con muchos líderes mundiales, que las tengo y se han fortalecido a lo largo de estos años, enormes, pero eso no quiere decir que yo esté recibiendo ni consignas ni ideas de nadie. Es producto de mi experiencia y mi conocimiento de lo que viví, de lo que veo que México necesita. Y que yo creo que en este es un momento histórico, que el presidente López Obrador está encabezando una coyuntura para transformar al país y verdaderamente hacer un cambio. Una nueva ley federal del trabajo se estrena, estamos con la aprobación de esta nueva legislación, de la mano de un tratado de libre comercio modernizado, en donde México se comprometió a terminar este proceso de una reforma laboral que empezó con una reforma constitucional y ahora ya tenemos el paquete completo. ¿Cómo entiendes tú esta nueva reforma laboral? Bueno, primero es un paso muy importante que habíamos estado luchando, parte también de mi lucha personal, del Sindicato de Mineros y de muchas otras organizaciones, por buscar una mayor democracia sindical, una mayor libertad, una mayor justicia laboral, que había sido controlada durante todos estos años con salarios bajos, con este sistema de contratos de protección patronal, que a lo mejor, si quieres para el público, lo digo lo que son contratos que firma una empresa si va a abrir una planta nueva, y se pone de acuerdo con el líder, un líder o pseudo líder, porque la verdad, hacen su arreglo personal debajo de la mesa, a espaldas de los trabajadores, y entonces van y le informan a los trabajadores, ya tienes sindicato, el líder soy yo soy tu líder, nadie los eligió, pero bueno, y tienes un contrato colectivo que nunca ven los trabajadores, probablemente ni existan. Entonces eso, en los términos en los que quiere la empresa y el líder se ponen de acuerdo, y al final le dice, y si te gusta bien y si no te vas. Y como el trabajador nuevo que está entrando, primero están explotando la necesidad de tener una oportunidad de trabajo. Pero segundo, el trabajador pues no tiene quien lo defienda. Entonces pues acepta las condiciones. Y comienza así el sistema de explotación de salarios bajos, controlados, de jornadas largas de 10 y 12 horas en muchos casos, con pago de 8 horas, de violación a las condiciones de trabajo, con inseguridad muchas veces, no los capacitan, no los preparan. En fin, son esos contratos de protección patronal lo que le han hecho mucho daño al país y provocaron este congelamiento de salarios. Mira, hay un dato importante. Hace 25 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, y ahora que lo mencionas, México tenía los salarios y prestaciones más elevados de América Latina. Hace 25 años. Hoy, 25 años después, tenemos los salarios más bajos de América Latina. Incluso por debajo de El Salvador, de Honduras, de países como ellos. Es increíble cómo congelaron los salarios. En términos reales se ha deteriorado el poder adquisitivo. Por eso este cambio, esta modernización, esta transformación que anunció el presidente, pues obviamente recibió el beneplácito de muchos trabajadores, de muchos luchadores sociales, de que quieren renovar sus condiciones de trabajo, quieren renovar sus instancias de política sindical, sus agrupaciones, de sentirse en libertad para elegir a sus líderes. Este proyecto de reforma laboral va en ese sentido, hacia darles esta oportunidad de poder elegir con voto personal libre, secreto, a sus dirigentes, a su sindicato que quieran pertenecer o dejar de pertenecer, y poder tener acceso a sus contratos colectivos y revisarlos. Yo te lo digo porque nuestro sindicato al principio dije que es de los más democráticos. Nosotros tenemos ese sistema desde que nació el sindicato. Lo fortaleció mucho mi padre cuando fue dirigente nacional y lo hemos mantenido. Los trabajadores, ellos deciden. Cuando se hace una revisión de un contrato colectivo, se nombra una comisión en una asamblea transparente democrática de los trabajadores que van a formar parte de la comisión para revisar su contrato colectivo. Se suma el líder local y el secretario de trabajo local, vienen a México para negociar. Yo, con mis facultades que tengo, designo un asesor, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y yo intervengo directamente en momentos de la negociación. Pero ya cuando se llega a un arreglo, antes de firmarlo, se regresa a la Asamblea de los Trabajadores, se les informa a los trabajadores, lo que logramos entre todos,
los que ellos nombraron como representantes de la comisión, sus líderes locales, el asesor nacional y yo incluso, en lo personal, y ellos deciden si lo aceptan o no. Y cuando se acepta, entonces ya después se firma el contrato colectivo. Eso es muy democrático. Ellos son los que están diciendo la base sindical, los que están decidiendo estas cosas. Yo creo que este es un ejemplo de democracia que no le gusta a muchos, por supuesto, ni a líderes sindicales de líderes empresariales que han estado instalados en la comodidad de arreglos facilitos y ya imponérselo a todos los trabajadores y cómodos para todos. ¿Qué va a pasar con el tradicional liderazgo sindical en México, según tu punto de vista? Obviamente el tema del CENTE, obviamente el tema de los petroleros, los grandes sindicatos de trabajadores al servicio del Estado que son gigantes. Esta es una pieza fundamental de un diseño de régimen que se plantea cambiar. ¿Qué supones que va a pasar? ¿Cómo te lo imaginas el proceso? Yo creo que va a haber un reacomodo de todo el mundo del trabajo con esta nueva reforma laboral, más cambios que se le van a hacer, porque al final lo aprobamos en el Senado de la República. A mí como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social me tocó impulsar mucho esto, finalmente lo aprobamos y quedaron algunos puntos pendientes que se van a ir revisando y ajustando, porque en el mundo actual y el mundo en general no hay una ley laboral perfecta, ni permanente, ni en México ni en ningún lugar del mundo. Se van adaptando a las condiciones de cambios políticos, económicos, sociales, de demográficos, del medio ambiente, en fin. Entonces es un proceso constante de ajuste, pero este es un paso importante hacia la democracia sindical y hacia la justicia laboral. ¿Qué va a pasar? Muchos sindicatos, pues espero que se incorporen estos cambios, los tradicionales que estaban fuera de él. Se van a revisar los contratos colectivos. Sí, claro, van a tener 4 años, ¿no? Sí, claro, van a tener que estar informándole a sus bases antes de aprobarlos, no nada más ya con la firma del líder nacional. Y esto pues va a hacer que se genere más democracia sindical. Por supuesto, los que no se ajusten a esto, bueno, ahí ya será una cuestión de la autoridad laboral del país, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, qué sanciones podría aplicar o no, hasta la cancelación de un contrato colectivo podría llegar. Pero yo creo que habrá, o se ajustan y se acomodan a la nueva transformación, o se van a quedar atrás, o sus trabajadores se van a comenzar a salir de esas organizaciones y buscar otras más democráticas, y eso es lo que ha estado pasando en muchos casos. Ayer en esta mesa estuvieron Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona, que fue, como recordarás, procurador fiscal de México, entre otras cosas. La metáfora que usó Reyes Orona era manzana envenenada, o algo, sí, manzana envenenada, hablando de un ángulo de la reforma laboral que tiene que ver con los grandes sindicatos internacionales, y asociaba su crítica al tema precisamente de la presión estadounidense para que México terminara de hacer su reforma laboral, y entonces él decía, bueno, no es que les interese qué pasa con Gordillo, qué pasa con los sindicatos, hay un tema de carácter comercial, de competitividad, y hay preocupación expresada en esta crítica de que pudiera haber ahí algo que afectara a México, porque podía quedar la representación incluso sindical en la lógica de sindicatos multinacionales, entre otras cosas. ¿Eso puede ocurrir? Mira, déjame decirte, con todo esto de la reforma laboral y del tema de la política laboral en general, hay mucho desconocimiento, hay muchos prejuicios, ya esta perversión a veces de algunos casos que quieren dirigirla, a interpretarla a su manera. La realidad es que a Reyes Orona? No. No, no lo sé, no lo conozco personalmente. Entonces no lo sé. Ver, ¿a quién pero te hay refieres? gente, ¿no? Bueno, hay casos porque he visto. ¿Por qué? Bueno, porque de repente dicen, oye, que los sindicatos extranjeros van a venir ahora a controlar los sindicatos mexicanos. Ajá. Y a poner líderes. Eso no existe. No está ni en la ley, no se permite y no se va a permitir, yo creo. En esa reforma, por supuesto que no. No, eso es una derivación de algo o desconocimiento, por eso te digo, o perversidad o deformación de la interpretación. Pero no es así, en la ley no existe eso, no hay que venga un americano, un trabajador americano, un líder de otro país a dirigir un sindicato. ¿La AFL-CIO? ¿En lugar de la CTM? Bueno, sería mejor una nueva confederación que vaya y tome el control de los sindicatos en Estados Unidos y Canadá. ¿Tú vas a sustituir a la CTM con la confederación que organizaste? No nació para eso, no. ¿Pero nació recién? Sí, la Confederación ¿Y Internacional no de nació Trabajadores. justo para eso? No nació para eso, nació el 13 de febrero. El 13 de marzo, un mes exactamente después, obtuvimos el registro, la toma de nota, todo para funcionar normalmente la confederación. Es que ya ponerle confederación quiere decir que tienes propósitos o intereses de ser una cosa bastante más amplia que lo que es el sindicato minero. Pero es que déjame decir cómo nació. La verdad es de que yo regresé, llegué al Senado de la República y tuve
tengo el honor de presidir esta comisión de trabajo, muchos sindicatos que se han formado y agrupaciones comenzaron a ir a decir, estamos inconformes con nuestras organizaciones, no hemos tenido oportunidades de participar, nos hacen a un lado, nos han castigado, nos han sancionado, nos han amenazado. Y nosotros queremos crear una nueva organización más democrática, y comenzamos entonces a decir, y queremos agruparnos y tal. Y vinieron, bueno, hasta trabajadores de la industria cinematográfica, de todos los sectores, de la industria manufacturera, del sector salud, del sector educación. Entonces, por eso yo he dicho una cosa, la Confederación nació no como una agencia del gobierno, no como línea del gobierno, ni una instrucción del gobierno, nació de abajo, nació de todas estas organizaciones y la inconformidad ante el vacío de poder sindical que existía y la división y la fragmentación que hay. Entonces hay que crear algo nuevo. Bueno, entonces esto se inserta también con este proyecto de reforma laboral que va hacia la democracia sindical, y es por eso que nació, no para sustituir a la CTM. Si en el camino la CTM se debilita, se desaparece, bueno, pues ya será cosa de... ¿Tú crees que eso va a pasar? Bueno, ya está pasando. En la CRO, que y aunque no lo hayas pensado así, a ver, pero aunque no lo hayas pensado así, ni lo hayas impulsado por esas razones, eventualmente puede suceder que esta confederación que arrancó hace tan pocas semanas sustituya a la Confederación de Trabajadores de México. Es decir, algo que aglutine nacionalmente a los sindicatos de México. Sí, ni más ni menos. Bueno, a todos esos que buscan más democracia, más los más demás, justicia, a ver, más libertad. Pero te voy a decir, no nació para eso, nació para destruir. Bueno, demos por sentado que eso, pero supongamos que no. Ni tampoco nació como línea del presidente ni del gobierno. ¿No te pusiste de acuerdo con el presidente? No. Vino de abajo. De hecho, yo sí se lo comenté, él por supuesto lo he comentado. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, bueno, pues obviamente esto se va a dar un proceso natural desde reacomodo, lo que te decía del mundo del trabajo. Las organizaciones que se adapten a los nuevos cambios, pues son las que van a sobrevivir. Pero aquí cualquier nombre que tenga o siglas que tenga. Pero estamos de acuerdo, Napoleón, en que aquí el gran tema, y algunos dirán la gran tentación, es de transferir los poderes del régimen anterior a nuevas organizaciones que puedan tener aroma de aquello, es decir, un corporativismo, una relación de un tipo no muy apropiado entre los representantes de los sindicatos y el gobierno en turno. Bueno, hay que hacerse cargo de que esa sospecha existe y de que hay que discutirlo. Mira, Carmen, el sector laboral del país es la base, el sector productivo y la transformación. Y no podía quedarse atrás. Imaginemos que toda la transformación y la cuarta transformación y el proyecto del nuevo modelo de desarrollo económico del país que el presidente ha planteado, avanzar en todos los campos menos en el laboral. No, sí tiene que avanzar, no hay duda. Entonces, no hay duda. Tiene que incorporarse eso y tenía que hacerse este paso importante. Pero yo creo que es para oxigenar verdaderamente la vida sindical en el país, en términos de democracia, de transparencia, de justicia, y esto es sano para México. Estamos en un modelo equivocado, hemos perdido 30 años o más de oportunidades para haber crecido y desarrollado como muchos otros países en el mundo. Lo vimos en Brasil y en muchos casos, países que de repente cambiaron su política laboral, comenzaron a mejorar, porque ¿cuál ha sido el problema principal? Y ligado al Tratado de Libre Comercio. Se creó una industria y todo un sector de exportación, pero se descuidó mucho el mercado interno. ¿Por qué? Porque además no había poder adquisitivo. Si hay salarios bajos, pues no hay poder adquisitivo, no hay consumo, no hay demanda. Soy economista y si va de formación profesional. Y entonces, bueno, se debilita el mercado interno porque ¿para qué inviertes si no hay quien te compre coches? Entonces hay que venderlos hacia afuera. Y eso, entonces había que cambiar, adaptarlo y ahora fortalecer. Eso nos da, te voy a decir una cosa importante. Venga. Nos da una base sólida de crecimiento económico con una estructura productiva interna fuerte y nos da soberanía y ser menos dependientes de las fluctuaciones y los cambios y ser menos vulnerables a los cambios que se dan en el mundo constantemente por situaciones políticas o económicas. Si tienes una economía fuerte y eso perdimos estos 30 años de haberlo construido y consolidado. Hay que rehacerlo ahora y fortalecerlo. Sí hay sectores particulares que crecieron, no digo, estoy generalizando, pero habrá que fortalecer y ahora sí consolidar una estructura. Sí, bueno, y el sector laboral,
Sin duda, tiene que sin duda. participar de eso. Hay sectores que crecieron y hay regiones que crecieron. El norte creció, el sur no. Hay aquí en el promedio tenemos un número, en la especificidad tenemos un contraste brutal entre unos lugares y otros, no hay la menor duda, y es parte de lo que hay que emparejar en buena medida. Déjame, Napoleón, tienes unos minutos más, déjame continuar la charla contigo, pero tengo que hacer un corte, un resumen de noticias y decirte que no fue Jacobo Saludowski, sino José Gutiérrez Vivó, a quien le dijo Humberto Moreira, ya nuestra redacción nos hizo favor de conseguir el dato de lo que decías hace rato. Sí. En una entrevista con Pepe Gutiérrez Vivó, el gobernador de Coahuila, o el exgobernador en ese momento, le dijo a Gutiérrez Vivó que Vicente Fox usó el poder para fabricar delitos a Napoleón Gómez Urrutia. Está aquí la captura de pantalla de la imagen de Gutiérrez Vivó cuando estaba haciendo esta entrevista. Así es. Y fue el propio gobernador Moreira quien dijo: usó el poder para fabricar delitos en contra tuya. Y en la ampliación de esta declaración describe cómo le ordenaron que lo hiciera y si no le restaban recursos presupuestales y se lo restaron más de 200 millones después de la época. La verdad fue muy valiente Gutiérrez Vivó en haberlo dicho abiertamente y los comentarios que él hizo, porque yo vi eso, no una, muchas veces. Y de Humberto Moreira, pues haberlo abierto un año después, al cumplirse el primer año después de la tragedia de Plaza de Conchos, el 19 de febrero del 2007, fue cuando hizo esa declaración, si no me equivoco. Pero pues queda para el registro de lo que estás aquí contando y de cómo, pues al final de cuentas, un presidente de la República, pues usó el poder para fabricar delitos, ni más ni menos, que es lo que tú decías. Esto merece una... Por lo pronto un registro de la historia, y tú dijiste, si se hubiera procesado, hubiera sido destituido, o el equivalente. Momento, exactamente, porque no puedes violar la Constitución, y menos a la que juraste respeto y al pueblo de México, y esto es una flagrante violación al Estado de Derecho. Déjame, Napoleón Gómez Urrutia, hacer un alto en el camino. Presentamos este resumen de noticias con Araceli Ledesma, Olivier Cuevas, Oscar Rojas. Una pausa y regresamos. Ayer el presidente de México habló de Pasta de Conchos, habló de la decisión de utilizar los recursos que se requieran para rescatar los cuerpos de los 65 mineros de esta mina. Después de la pausa te pregunto. Con mucho gusto, gracias. Lo mejor de Aristegui Noticias. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador explicó que a petición del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se revisaron los contratos del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, sin que se haya encontrado documento alguno que lo relacione con la obra. Vamos solo a ofrecer disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo, porque hace unos días se le vinculó con la construcción del aeropuerto de Texcoco y su hijo, el actual gobernador, nos pidió que se aclarara este asunto. Se hizo una revisión de documentos y, en efecto, él no tuvo que ver en lo del proyecto del aeropuerto de Texcoco. El propietario de Grupo México, Germán Larrea, envió una carta al gobierno del presidente López Obrador, en la que acepta colaborar para el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que murieron en la mina de Pasta de Conchos. Pedí a la secretaria del Trabajo que buscara a Germán Larrea para pedirle que ayudara. No estuvo. Y como es un compromiso nuestro, ayer lo di a conocer. Ayer mismo me envió una carta sosteniendo sus puntos de vista de que ellos habían hecho el intento, que no habían podido rescatar los cuerpos, pero que aceptaba ayudar
y colaborar. El titular del Ejecutivo aseguró que ningún modelo económico funciona cuando un gobierno comete actos de corrupción, como la firma de contratos leoninos para gasoductos y la compra de una planta de fertilizante por $500 millones. Si hay corrupción, ningún sistema económico funciona, ningún modelo económico, por perfecto que sea. ¿Qué es lo que ha venido pasando con el modelo neoliberal? ¿Qué modelo resiste contratos leoninos como los de los gasoductos? Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com.
Bueno, pasta de conchos se convierte de nuevo en un tema de enorme importancia porque el presidente anunció ayer, justo en el Día del Trabajo, que se hará lo necesario para rescatar los cuerpos de estos 65 mineros que quedaron atrapados en esta mina Pasta de Conchos. ¿Quién mejor que Napoleón Gómez Urrutia, que vivió en carne propia el momento, la polémica, la situación, la tragedia, para hablar del asunto? Primero, antes de que me digas qué opinas ¿qué opinas de ir al rescate a recuperar los cuerpos de estos 65 mineros? Yo creo que esta es una decisión de justicia para las familias. Es un acto humanitario, verdaderamente. Es un reclamo de 13 años, más de 13 años, poco más de 13 años, en el que las familias, los trabajadores, las viudas familiares, todos han estado esperando este momento. Y yo creo que abre una oportunidad de dignificar verdaderamente a aquellos que entregan su vida, su esfuerzo, su sacrificio en los centros productivos al servicio de todas estas grandes empresas que hay en el país. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, obviamente siempre se trató de evitar, de hecho hasta se crearon cortinas. ¿De evitar? Evitar que se conociera la verdad y la realidad desde el principio. La verdad, intentaron durante 5 días el rescate de los trabajadores, pero al fin, cuando vimos y declaran al 5.º día, el secretario de Trabajo y Previsión Social de aquella época, el mismo del que... Salazar, Francisco Javier Salazar, que ya no había condiciones para el rescate, bueno, pues fue un acto de verdaderamente en que las viudas, los familiares, yo estaba ahí, tuvimos como 3 semanas. Desgarrador, totalmente. Indignante. Totalmente, y con un coraje. De hecho, hay un trabajador que se lanzó y lo agarra del cuello y le dice que su hermano está ahí abajo y que no los pueden abandonar. Y si no hay condiciones, se van y se desaparecen. La empresa que estaba ahí, el presidente ejecutivo de la empresa, no el presidente general, ese nunca se presentó, ni tampoco el presidente de la República. Nunca fueron a Pasta de Conchos, ni para ver cómo podían ayudar al rescate, ni para ofrecer sus condolencias. Fue algo verdaderamente también indignante y inmoral. En otros países hemos visto un gobierno de derecha, como en Chile, 4 años después, desde Salvador Piñera estuvo ahí en la mina varias veces. Obama, cuando sucedió una tragedia de una mina en Virginia, de carbón, también estuvo 2 veces por lo menos. Aquí nunca fueron ni Vicente Fox, ni Germán Larrea Mota Velasco, el presidente de esta empresa. Entonces, esto que hayan hecho un esfuerzo, pues fue algo que molestó a las familias, a nosotros, y seguimos, y en ese momento es cuando yo uso esta frase de homicidio industrial, porque teníamos más de un año denunciando todas las irregularidades que existían, los puntos de inseguridad, pero no hicieron caso, primero porque tenían todo el apoyo institucional, gubernamental, a nivel federal y a nivel estatal, por lo menos del delegado de la Secretaría de Trabajo en ese momento, que era el yerno del secretario de Trabajo en el estado de Coahuila, y por supuesto que no se hacían las inspecciones. Pero tenemos siempre en todas las minas y plantas del país una comisión mixta de seguridad e higiene que le integran trabajadores y parte de la empresa. Y reportan y hacen recorridos y reportan estas irregularidades. Había 47 irregularidades reportadas, unas más graves que otras, más riesgosas, y nunca se hicieron. De hecho, nos fuimos en huelga en 3 ocasiones por violaciones al contrato colectivo y estas condiciones de inseguridad, pero había casos como, tenían una empresa contratista, de los 65 mineros que murieron, 40 eran de una empresa contratista, subcontratada por Grupo México, solo 25 eran sindicalizados, outsourcing. Y este outsourcing mandaba a los trabajadores, que no eran parte del sindicato y no tenían quien los defendiera, a que trabajaran en condiciones de inseguridad, los mandaban con soplete, en una mina de carbón, con altas concentraciones de carbón, a fundir y hacer cosas abajo, hasta por supuesto que explotó la mina. ¿Con soplete? Con soplete. Y las fallas eléctricas que había en los tableros, las ponían prácticamente con masking tape, cintas así, nada formal, como todo provisional, y le decían al trabajador, si quieres tu trabajo, si quieres mantener tu trabajo, pues lo haces, y si no te vas. La empresa contratista. Eso obviamente los sindicalizados lo reportaban. Hay reportes por escrito, manuscritos, porque luego, cuando mandaban alguna inspección, como el delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social era el yerno del secretario de Trabajo y Previsión Social de Salazar, un señor que se llamaba, no sé, Pedro Camarillo. Entonces los querían obligar a los trabajadores a que ellos firmaran las actas de revisión, y se negaban los trabajadores, los querían obligar. Pero como eran sindicalizados, ahí sí tenían una organización que los protegía, entonces ellos hacían denunciando estas irregularidades.
Por ahí tenemos copias de estas actas que levantaron manuscritas. Y la verdad, Carmen, esto fue una tragedia que se pudo haber previsto, que se pudo haber evitado. Fue algo que fue parte de la irresponsabilidad, de la negligencia criminal de la empresa, de la arrogancia, como se sentían totalmente protegidos por el gobierno federal, el gobierno estatal, bueno, las autoridades representativas del gobierno federal en el estado, como este delegado. Entonces, pues no hacían ni corregían las cosas, no les importaba. La expresión que has usado, que usaste entonces y que ahora repites, homicidio industrial, ¿es una cosa tipificada? Es el término que se utiliza. En otros países le llaman asesinato corporativo, pero ese es el término que se utiliza cada vez más en los países, homicidio industrial. Porque este abandono, esta negligencia, esta irresponsabilidad, pues obviamente provoca este tipo de... Le llamaron accidente, la verdad no fue una tragedia, fue una tragedia que sucedió producto de todo esto que estoy mencionando. Entonces, bueno, pues no había otra forma de calificarlo, estábamos indignados, estaba yo, la verdad, molesto, y todos los trabajadores y las familias en ese momento. Fue un drama, ¿no? Una crisis brutal, o sea, fueron muy responsables al tomar la decisión sin siquiera haberlo consultado. Yo creo... ¿La decisión de qué? De cerrar, de detener el rescate de los trabajadores al quinto día. ¿Sin consulta con quién? Con el sindicato, con los trabajadores, con las familias. Al quinto día simplemente lo imponen, sin saber si estaban con vida o sin ella los trabajadores. 4 años después vimos en Chile, en 2010, la tragedia en la que 17 días después los encuentran vivos a los 33. Y 69 días después los rescatan vivos a todos, a 750 metros de profundidad, en terreno montañoso. En México las minas de carbón son terrenos planos, suaves, a 120 metros de profundidad, contra 750 metros en Chile, y los rescataron vivos a los 33. Acá no. Y los compensaron todavía con cerca de $1 millón a cada uno de ellos. Y en Virginia, a los 22 que murieron, los compensaron con $3 millones, y estuvo el presidente Obama 2 veces ahí. Aquí nunca fue Vicente Fox, nunca fue Germán Larrea, y les dieron verdaderamente una compensación indignante, miserable. Les dan 800 pesos, 900 pesos por mes a una familia. Cuando nosotros demandábamos, obviamente, el pago, calculamos incluso la vida activa de un trabajador que perdió su vida y dejó de sostener a su familia, si eran 10 años más, 15 años, 20 años, dependería de la antigüedad. Pedíamos una casa para cada uno de los trabajadores, la educación para los hijos menores de edad hasta la edad de adulto, hasta la educación superior, la seguridad social y el servicio médico para ellos gratuito, y nunca se cumplió con nada de esto. Entonces, pues son cosas que dices, es la avaricia, es la miseria que es la inhumanidad de estas personas, es la insensibilidad o la irresponsabilidad. Estas son cosas que primero se pudieron haber evitado, y segundo, ya que suceden, pues lo manejaron verdaderamente muy mal, con un desprecio total a la vida humana. ¿Pudo ocurrir que después de la explosión y la tragedia, al buscar los restos o al abrir la mina y ver lo que pasó, se pudo haber identificado lo que lo produjo? Se tuvo que haber sabido que produjo la explosión, y pudo haber sido una de estas o varias de estas 47 irregularidades las que lo provocaron. Absolutamente sí. Eso es lo que quedó sin saberse, ni más ni menos. No, claro que sí. Y eso es lo que trataron de evitar. Mira. A ver, lo dije muy mal, pero tú me entendiste lo que te quería preguntar. Yo te entendí, Venga, claro. A ver. Sí, se pueden identificar las causas que motivaron esa explosión, esa tragedia. Sí se pueden identificar. Primero, ya estaban registradas dentro de estas 47. Segundo, hay evidencias claras de que lo que la empresa quiso evitar, y el Grupo México, es que vinieran 65 denuncias penales en contra de ellos, por las condiciones de inseguridad en las que los tenían trabajando y que habíamos estado reportando constantemente. Luego, el otro punto importante, la verdad es que nunca, más bien creo que fueron a hacer, cuando fue el secretario de Trabajo y los directivos de la empresa, estos 5 días que estuvieron, escasos 5 días, como para hacer un control de daños y las implicaciones que podía tener para ellos, más que verdaderamente luchar por el rescate. Parece muy fuerte lo que estoy diciendo, pero la realidad es la realidad, es lo que las familias piensan. Yo acabo de estar 13 años después, el 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, con compañeros del Sindicato Nacional, incluso mi esposa, y algunos líderes internacionales de Estados Unidos y Canadá que estaban de visita en México. Esos días los invité y me acompañaron, 3 o 4 de ellos, y vieron toda esta tragedia,
y toda esta situación, cuando lo manejamos con mucha discreción, porque había amenazas de que si yo iba para allá, mi seguridad estaba en riesgo. Yo, como senador de la República, como el líder nacional de la Confederación Internacional de Trabajadores y del Sindicato Nacional de Mineros, así mandaban y publicaban en periódicos declaraciones de los charros, es como digamos, que controlan ahí. Bueno, pues decidimos ir de todos modos. Había unas 1,000 personas, un drama. Se hizo una misa. Cuando nos vieron llegar las viudas y los familiares lloraban de vernos. Tuvimos las misas, luego el acto, la ceremonia, y hay hasta un hecho ahí muy emotivo que a veces hasta se me hace nudo la garganta, pero espero que no se me haga ahorita y te la puedo platicar. Al final de la ceremonia llega una niñita como de 11 años de edad con un globo blanco y dice: oiga, ¿me permite decir unas palabras? Digo, claro que sí, ¿cómo no? Y entonces se para la niña al micrófono y dice: miren, yo tengo 11 años de edad, no conocí a mi abuelito porque pues murió hace 13 años. Pero mi abuelita me decía que mi abuelito era una estrella en el cielo. Y yo quiero llevarle este globo y mandarle este mensaje. Y lo suelta. La gente estaba, no sé, no había palabras para explicar esto, ¿no? Y era terrible. Un drama, sin duda, Napoleón Gómez Urrutia. Déjame hacer un último corte, y déjame cerrar esta conversación con lo que dijo el presidente esta mañana, con la carta de Germán Larrea, esta carta que ya tengo aquí en ese escritorio, ya tenemos aquí la carta de Grupo México. Déjame volver después de la pausa y regresamos en esta parte final. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. En vivo. Regresamos.
Entramos en la parte final de esta entrevista con Napoleón Gómez Urrutia esta mañana con todos estos temas, Napoleón, y bueno, pues antes de ir a la parte final, que es lo de pasta de conchos, que me gustaría conocer tu punto de vista, sobre todo por lo que dijo López Obrador y por la carta de la REA que ya tenemos aquí para leerla ahora. Antes de eso, en el corte estábamos conversando sobre otros ángulos importantísimos, huelgas que están ahí y de las cuales tú sabes por obvias razones, larguísimas, de años, Cananea, Tasco, la huelga de Sombrerete. A ver, estas huelgas ¿son huelgas eternas que forman parte de ese conflicto? ¿O cómo se explica que puede haber huelgas de 11, 12 años? Ese 30 de julio del 2019 se van a cumplir 12 años de huelga. 12. Probablemente de las más largas o las más largas en la historia de México, no lo sé todavía. Pero es Tasco Guerrero, es Sombrerete, Zacatecas y Cananea. Las ¿Todas comunidades, de Grupo México? Perdón, ¿Todas de Grupo las México? 3 de Grupo México. Las comunidades, los pueblos están destruidos, la actividad comercial, económica, de aquel Tasco hermosísimo sigue, pero está muy decaída la situación. Cananea igual no se diga, Sombrerete, bueno. Entonces, ¿qué sucedió aquí también? La negación, violaciones al contrato colectivo, la negación a reconocer los reclamos y demandas de los trabajadores para tener mejores salarios y prestaciones, y la negación a reconocer su liderazgo, su personalidad jurídica como dirigentes sindicales, miembros del sindicato minero. Fue tal el odio contra el sindicato minero que cualquier cosa que representara el sindicato minero había que rechazarlo. Y un contrato colectivo, en el primer artículo del contrato colectivo dice, ambas partes nos reconocemos la personalidad jurídica. Aquí obviamente lo desconocen a los líderes y se hicieron estas huelgas. Están pendientes, es otro tema pendiente con Grupo México. ¿Y eso se va a arreglar algún día? Esperemos que sí, tenemos que arreglarlo. Hay más de 2,000 familias. Este es un tema, no solo por las huelgas eternas de tantos años, sino en general. ¿Es factible, es viable un replanteamiento tanto del sindicato minero como de Grupo México? De parte del sindicato minero y mío en lo personal, yo estaría dispuesto a sentarme a negociar y buscar una solución a estas lo más pronto posible. Aquí hay una Habrá frase que ver cuál es la respuesta de 8 columnas para estos temas. ¿Estás dispuesto a sentarte con Germán Larrea para resolver todos estos temas? En beneficio de los trabajadores, sí, por supuesto, buscando la solución a los conflictos de la manera más justa, con respeto y buscando la dignidad de todos. ¿Y crees que Germán Larrea estaría dispuesto a sentarse contigo? Eso no lo sé. Pues ojalá lo hiciera, porque la verdad, continuar con unas huelgas de ¿Se lo pides? Yo probablemente no se lo pediría a la autoridad. Yo creo que es el procedimiento. Nos tiene que llamar la autoridad para conciliar y buscar una solución a todas estas violaciones al contrato colectivo. Ojalá responda que sí. Yo, como dijo el presidente López Obrador, hay que ver para adelante, hay que buscar la reconciliación, pero resolviendo con justicia esos temas, porque la verdad ahí están sin resolverse. ¿Cómo podemos seguir en la impunidad con estas cuestiones y que nadie se haga responsable de esto? Bueno, pues hay que resolverlos bien. Valen miles de millones de dólares. O sea, ¿por qué no le dan y son generosos con su gente? Mira, yo he usado una frase que digo que en México no hay que introducir una nueva cultura laboral, hay que introducir una nueva cultura patronal, donde los empresarios se vuelvan más responsables socialmente y más generosos con su personal, con sus trabajadores, con las comunidades, con el medio ambiente, porque si no México no cambia y no crece. Mantener estos círculos de poder, de control, de monopolios en ciertas cosas, no nos lleva nada más que a conflictos sociales. Y una frase que utilizo a lo mejor es, yo digo, no puede haber paz laboral sin justicia salarial. Bueno, Napoleón Gómez Urrutia, esto fue lo que dijo López Obrador sobre pasta de conchos y los mineros. Ayer, por ejemplo, hablé del rescate de los mineros. Y no había tenido oportunidad de comentarle previamente a el dueño de la concesión, a Germán Larrea. No estaba. Y consultamos a los familiares, porque en un compromiso
que hicimos algo que tiene que ver con la justicia, con el humanismo, y no habíamos tenido oportunidad de hablar con él. Yo le había comentado este asunto en un encuentro que tuvimos hace unos meses. Él me argumentó lo que les dije ayer, que habían hecho el intento y que no habían podido, que habían condiciones difíciles, riesgosas para la exploración, para rescatar los cuerpos. Yo insistí en que teníamos que hacer todo. Bueno, le pedí a la secretaria del Trabajo que buscara a Germán Larrea para pedirle que ayudara. No estuvo. Y como es un compromiso nuestro, ayer lo di a conocer. Ayer mismo me envió una carta sosteniendo sus puntos de vista de que ellos habían hecho el intento, que no habían podido rescatar los cuerpos, pero que aceptaba ayudar y colaborar, que ponía a disposición de este esfuerzo los proyectos que ellos tenían, los elementos que se necesitaran. Pues ahí está lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Habló de la carta que le envió Germán Larrea y que recibió ayer. Y la carta está aquí, ya la tengo aquí en este escritorio. Voy a leerla, Napoleón Gómez Urrutia, para conocer lo que tengas que decir al respecto. Dice, 1 de mayo 2019, el membrete de Grupo México, y dice, señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Respetable señor presidente, escuché con atención el importante anuncio que hizo el día de hoy, ayer, en su conferencia de prensa matutina. Al respecto, Grupo México reconoce el espíritu humanista que inspira la decisión de hacer un nuevo intento de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006. Como tuve la oportunidad de informarle, las labores de recuperación de los cuerpos fue una tarea dura y de muy largo y de muy alto riesgo durante 14 meses. En estas labores se emplearon más de 1.500.000 horas hombre a cargo de mineros y personal especializado. Hicimos un enorme esfuerzo, desgraciadamente no pudimos lograr el objetivo. Cada día fueron incrementándose los riesgos para las cuadrillas de rescatistas, de manera que dejó de ser humanamente posible. No podíamos poner en ese alto riesgo vidas humanas para recuperar los restos de los mineros. Después de más de un año de trabajos, las 24 horas del día, nos vimos forzados a suspender las labores. La tragedia de Pasta de Conchos, dice Germán Larrea, obliga a todos a hacer siempre nuestro mejor esfuerzo. Le expreso nuestra total disposición a colaborar con su gobierno en el análisis de los estudios técnicos que hoy estén aconsejando este nuevo esfuerzo de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos y poner a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toda la información técnica con la que contamos. Respetuosamente, Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración. ¿Qué dice Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero de México? Bueno, la verdad me sorprende que afirmen que durante un año o más estuvieron continuando los esfuerzos cuando al quinto día de las tareas de rescate las suspendieron, sellaron la mina, la entrada, la única entrada de la mina, era entrada y salida, un error garrafal, nunca hubo túneles alternos de salida.
Y al quinto día deciden cerrar, la sellan con concreto y dejan al ejército ahí. No sé cómo hayan podido haber continuado durante 1 año y pico las tareas de rescate. Según reportes que tenemos de rescatistas, de la cuadrilla de rescatistas, del coordinador y jefe de los rescatistas, incluso posteriormente hubo inundaciones de esas minas, deliberadas o no, para tratar de desaparecer las evidencias. Habrá que verificarlo. Yo creo que si realmente están... Perdón, inundaciones deliberadas o no, ¿supones que pudieron ser deliberadas? Pudieron haber sido según los reportes que tenemos de los rescatistas, justamente para poder evitar cualquier vestigio que confirmara que hubo una grave y seria irresponsabilidad en esa tragedia. Si están dispuestos, y qué bueno que lo digan, a colaborar con el gobierno en estas tareas de rescate, vamos a hacerlo. Yo tuve una reunión con la secretaria de Gobernación hace un par de meses, con algunas viudas y familiares de Paz de Conchos y el experto, el jefe de los rescatistas, y delante de mis compañeros mineros, una reunión larga, por cierto, que nos concedió la ministra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de casi 3 horas, donde le explicamos todos los temas y pendientes problemas de Taxco Guerrero, de Cananea, Sonora y de Paz de Conchos, y le pregunté delante de ella al jefe de los rescatistas si había condiciones para rescatar a los cuerpos de los trabajadores, y dijo, sí las hay. De hecho, estuvimos muy cerca del rescate y cuando nos sacaron de la mina y nos enviaron al ejército. Entonces, si hay la buena disposición... Estuvieron muy cerca. Muy cerca del rescate, eso? Sí. ¿En qué día? Del 19, el 20... En el tercer día. En el tercer día, cuarto día del rescate. Estaban ahí y estaban cerca del rescate y les impidieron que continuaran, lo sacaron de la mina. Eso es el testimonio y lo tiene hasta por escrito del jefe de la cuadrilla de rescate, una persona seria, capaz, preparada, un hombre de edad, y dijo, y nos retiraron para que ya no continuáramos. No querían encontrar las evidencias. En todo el ejército para impedir el ejército, y nos impidió a todos, inclusive al sindicato de mineros, por instrucciones presidenciales o de que vinieran. Eso no lo sé. Pero bueno, la decisión es, la situación es que si están dispuestos a colaborar con el gobierno, bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo, porque los rescatistas dicen que sí. Es más, yo ya tenía desde entonces, y ahora con mayor razón seguramente, técnicos especialistas que podrían venir dispuestos a ayudar de países como que tienen alta minería en carbón, como Australia, como Canadá, como España, dispuestos a venir y ayudar en las tareas de rescate. Entonces, pues vamos a hacer el esfuerzo. Yo vuelvo a repetir la pregunta que me hiciste antes. Yo estaría dispuesto a sentarme con la REA si por el bien de los trabajadores, por el bien de México, por el bien de la paz laboral, por el bien de esta reconciliación que el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando, sí, con justicia, con respeto y con dignidad para todos, lo hacemos. Con eso nos despedimos. Napoleón Gómez Urrutia. Gracias por estar aquí, esta larga entrevista. Al contrario, Carmen, gracias por esta conversación y esta oportunidad. Gracias.